También al fin y al cabo tenemos como un cementerio de rostros muertos, es decir, en la colección, ¿no? Pero ya, es decir, solamente se entiende la máscara en el contexto, es decir, en la danza, ¿no? Es ahí donde cambia, ¿no? Es decir, el espacio se vuelve otro, es decir, ya no es la calle, ya no es la iglesita de San Francisco, de San Antonio, ¿no? Sino es un espacio cósmico, ¿no? Es decir, donde están, digamos, donde bajan los dioses, ya sea o lo sobrenatural, ¿no? De pronto está en comunión, tratando de decirnos algo más, ¿no? Digamos, en los procesos de la lluvia, ¿no? Digamos, en la lucha entre los dioses y el maíz, ¿no? Como digamos, los tecuanes en Citlala y en Acatlán, ¿no? De pronto nos están contando, ¿no? Que gracias a, digamos, a los tecuanes, ¿no? A los tigres, ¿no? Tenemos el maíz a partir de un conflicto cósmico, ¿no? Y es decir, los espacios se vuelven otros, ¿no? Es decir, ahí es donde se puede comprender la máscara y apreciar, ¿no? El problema es que también eso, ¿no? Genera también estos consumos, ¿no? De pronto todos queremos tener esa máscara, ¿no? Y es lo que ha pasado actualmente, ¿no? Y, por ejemplo, en Chilpancingo es muy común, ¿no? Es decir, antes los danzantes eran los campesinos, los obreros, esta parte marginal de Chilpancingo, ¿no? Que también nos contaba mucho de cómo estaba constituido Chilpancingo, ¿no? Es decir, la parte marginal, digamos, en San Mateo, al bordo, ¿no? Tequicorral a un costado, ¿no? La parte, digamos, de las familias viejas, hacendadas, ¿no? Digamos, controlando las planicies, ¿no? Y de pronto, estos campesinos hacían catarsis también de eso, ¿no? Y podían hasta inventarse, digamos, al hacendado, ¿no? O a los ricos. También pasaba con los comerciantes, ¿no? Es decir, el mismo campesino, cuando veía que había también desigualdades entre los comerciantes y los campesinos, ¿no? Pues aprovechaban los diálogos que había en la danza, ¿no? Y de pronto podían hacerle una vejación al comerciante en el discurso nada más, ¿no? Y era interesantísimo. Pero después, ¿no? Con este gran auge en los ochentero, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Ya no se volvió una parte más bien de esta danza parodia, sino se convirtió más bien en una distinción social, ¿no? Es decir, yo si soy tlacololero, ¿no? Es porque soy chilpancingueño, soy guerrerense, ¿no? Entonces yo, no sé, político, hijo de político, comerciante, ¿no? Pues también me hago danzante, ¿no? Y es decir, o hago mi propia parada, ¿no? Y de pronto también los discursos cambian, ¿no? Por ejemplo, los discursos de la danza que había de ir a matar al tigre, ¿no? Es decir, el que va encabezando a matar al tigre es también una hipótesis entre varias que hay, ¿no? Basados como en esta danza parodia, ¿no? Ir a matar al tigre, pues va enfrente el capatazo, ¿no? El hacendado, ¿no? El mayezo, el maizo, ¿no? Y con el salvador, ¿no? El que trae la pistola, ¿no? Y la perra, ¿no? O, que es, digamos, el que trae el hacendado, ¿no? Si vemos todos los paisajes de los hacendados o las vocaciones de los hacendados, siempre traen un perro, ¿no? Que es el que acosa, que es el que mantiene a raya también, ¿no? Y atrás los campesinos, ¿no? Con una jerarquía, ¿no? Y de pronto es una mofa al maizo y al salvador, ¿no? Donde, digamos, los campesinos de manera burlesca, pues, intervienen y demás, y eso pasa en otras zonas. Se ve más claro todavía en la zona norte, en la montaña, ¿no? Donde hay una clara, digamos, burla a los que van adelante, ¿no? Y de pronto en Chilpancingo cambia, ¿no? Es decir, ya es algo representativo, ya es digno, ya es algo dignificante, ¿no? Es decir, que pues está bien porque pues es el proceso cultural actual, ¿no? Pero el discurso pues trastabilla, ¿no? Y ya es otra cosa, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de una mofa al hacendado, pareciera más bien reivindicar a la figura del hacendado, ¿no? Y a la perra, ¿no? Es decir, hay que verlos majestuosos, grandes, ¿no? Sí, y es interesante la máscara, por ejemplo, en Occidente tiene otras como connotaciones, ¿no? Es más bien esta parte muy parca de representar, ¿no? De significar, ¿no? Dar un discurso, ¿no? Y por ejemplo, digamos, en esos pensamientos orientales, estos pensamientos fuera de Occidente, ¿no? La máscara es la que permite salirse del personaje, ¿no? Es decir, salir de este individuo constituido o digamos, ser que ha estado condicionado, ¿no? Y de pronto romperlo, ¿no? Fracturarlo, ¿no? Y podernos cuestionar qué hay más allá, es decir, que el individuo pues es un cuerpo, ¿no? Conectado a un territorio, ¿no?
que conectado también a una historia, ¿no? Y de pronto la máscara también nos permite replantearnos un montón de cosas, ¿no? Es decir, desde la sexualidad, la historia, lo social, ¿no? Como las revueltas, ¿no? También lo económico, ¿no? Es decir, está atravesada por un montón de factores que solamente utilizando la máscara y representándola podemos poder romper, digamos, esa esfera individual, ¿no? Así, y también proceso de la vulnerabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, es decir, uno, por ejemplo, en las luchas libres, ¿no? Me tocaba daban la toalla o aventaban máscaras, ¿no? Que fueran de otro tipo, ¿no? Para dárselas, ¿no? Porque, es decir, es mejor sentirme vulnerable yo, ¿no? Estar vulnerable yo, ¿no? A que digamos que este ente, este héroe, ¿no? Que me representa, ¿no? Que es más cercano a lo que podrá ser, no sé, una figura religiosa, un político, ¿no? Quede descubierto, quede vulnerable, ¿no? Es decir, porque es una especie de tótem, ¿no? Que es también parte de la máscara, esta parte totémica, ¿no? Que existe, ¿no? Es decir, el que se cubre con una máscara se vuelve también un tótem, ¿no? Es decir, están ahí, digamos, concentradas un montón de situaciones simbólicas, ¿no? Y también de trayectorias del héroe, ¿no? Sí, que es también para no perder la identidad, ¿no? Es decir, eso es lo que nos ha pasado como fenómeno también cultural, ¿no? Encubrirnos, ¿no? Nos ha hecho también como perder, o estar ausentes, ¿no? Y más la distancia, ¿no? Es decir, mantener estas distancias, de pronto hay que generar otro performance a partir del cubrebocas, el entre, la mascarilla, ¿no? Para ser vistos, ¿no? Porque también es otro problema, es decir, no podemos dejar de ser vistos, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto no existimos, ¿no? Dejamos de existir como personas, ¿no? Bueno, hay actualmente 550, entre decorativas, de danza, ¿no? Hay también reproducciones porque es el otro, digamos, acervo, ¿no? Es decir, son las que sí estuvieron en danza y las otras que se reprodujeron para ser semejantes a las de danza, ¿no? Y están las decorativas, ornamentales, ¿no? Que también son sí es lo interesante porque se desprenden en esta situación de querer también que estén en un resguardo, ¿no? Que no estén también la deriva, ¿no? Porque también habla también de los patrimonios que existen, ¿no? Los patrimonios invisibles, ¿no? Porque de pronto uno puede tener una máscara que era del abuelo o era del tío, ¿no? Pero de pronto no hay sentido en el espacio del hogar, ¿no? Y también es lo interesante, que en vez de desecharla, pues le buscan, sí, Blanca y Francis Espino, Francis Pino, perdón, sobre todo Francis Pino, que no se le ha, por ejemplo, dado el reconocimiento a Francis Pino. Ella hizo un librito que era El mundo espiritual de la máscara o algo así, que salió por ahí en 2004, ¿no? Y ella documenta a los mascareros que conocen, es decir, la familia Abraham, a algunos de Alto Balsas, de Pachivia, ¿no? Y consigue también las máscaras, ¿no? Y también ella ayuda a consolidar una colección de la colección de Olmedo, sí es ¿cómo se llama? Dolores Olmedo. Y también documenta ahí en ese libro la visita de Dolores Olmedo, que se queda en la casa de los Vientos, y aquí en Chilpancingo, la de Mesa Andraca, Manuel Mesa Andraca, ahora Museo José Juárez, ¿no? Hay gran incógnita si la compró, si era una casa de paso, bueno, y ahí se queda, pero más bien para poder adquirir esas máscaras gracias a Francis Pino, ¿no? Y bueno, y esa colección la mayoría es de Francis Pino, ¿no? El problema es que también la maestra Francis Pino muy poco documentó, es decir, hizo una ficha, ¿no? Y también es el conflicto que hay en el Museo de la Máscara, ¿no? Es decir, no hay cédulas porque no hay una documentación precisa, que curiosamente sí hay los mascareros, siguen vivos los mascareros. Pero bueno, ahí será, sí, y que ahí más bien, como es decir, le pertenece al gobierno del Estado, más bien que el gobierno del Estado se interese en hacer un grupo interdisciplinario, y que es más bien ir a entrevistar a los mascareros que siguen vivos, ¿no? Ha sido permitido por muchos siglos, por la religión, ¿no? Porque al fin y al cabo venían de esta tradición del carnaval, es decir, hay un momento en un espacio cósmico católico, ¿no? Donde todo vale, ¿no? La carne vale, ¿no? Entonces hay que permitir que todos se desfogan para que exactamente, y la gente se sigue redimiendo todo el año, ¿no? Un día se dejan llevar y todo el año es una sentencia. Así es. Sí, la danza de los 7 vicios hace referencia a eso, ¿no? Es decir, en el mundo indígena, ¿no? Era muy diferente, ¿no? Es decir, no estaba en el esquema, ¿no? Lo que había en el pecado. Entonces, ¿qué hicieron los frailes? Pues hay que, digamos, lo que hicieron los frailes
fue... Entonces hay que darles a conocer qué es el pecado, ¿no? Y cómo lo hicieron mediante las máscaras, ¿no? Las máscaras antiguas, ¿no?, de los 7 vicios van a tener en relieve la representación del pecado, es decir, la fornicación, la gula, ¿no? Es decir, esta cuestión perversa de la religión, ¿no? Si no lo conoces, si no lo tienes tú planteado, ¿no? Pues nosotros te lo planteamos, ¿no? Te lo inoculo, ¿no? Ahí está. Y ahí se dan estas tendencias, consumos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se empieza a revalorizar la danza de los Diablos Negros en Coajinicuilapa, ¿no? Bueno, que es de un sector más amplio que Coajinicuilapa, ¿no? Y digamos que el gobierno del estado, digamos, académicos, empiezan a visibilizarlo, ¿no? Lo que estaba, pues, digamos, en un sector, pues ahí, ¿no?, la danza, ¿no?, mantenida durante mucho tiempo, ¿no? Las danzas en el centro del estado empiezan también a apropiarla, ¿no? Es decir, ya no nos gusta la de los 7 vicios, ¿no? Entonces hay que meter los Diablos Negros de Coajinicuilapa, una versión. El caso, por ejemplo, esta de los Diablos Negros es más bien de Petaquillas, ¿no? Ese Diablo Mayor y ese Diablo. Pero es una hibridación, esa bien interesante entre la de los 7 vicios y Diablos Negros de Coajinicuilapa, porque tiene la representación de la mujer, del pecado, ¿no?, que los glúteos de una mujer, ¿no?, y el Diablo Negro, ¿no? Pero ahí el mascarero, ¿no?, tuvo que adaptarla, es decir, con materiales que él utilizaba, madera, cuero, ¿no?, que es muy diferente de la de cartón y crin de caballo, ¿no? Y eso pasa, digamos, en fractal, ¿no?, en muchas partes del estado de Guerrero, sobre todo en la zona centro, ¿no? Como es tan visible, entonces hay que también apropiarla. Pero curiosamente eso posiblemente también pasó siglos antes con las danzas, ¿no? Es decir, estaba la danza de los 7 vicios, ¿no?, y de pronto era solamente para Chilapa, por ejemplo, ¿no?, para Tixla, ¿no?, y tuvo tanto auge o era tan espectacular, ¿no?, que también algunos pueblos empezaron ¿cómo se llama?, a traerla a sus poblaciones, ¿no?, es decir, a incorporarla, a apropiarla, ¿no?, y resignificarla, ¿no? Es decir, ya no va a ser los diablos para, digamos, la cuestión del pecado, ¿no?, para interiorizar el pecado, ¿no?, sino para adecuarlo a las peticiones de lluvias, ¿no? Todos los diablos danzan alrededor de pozos, de los manantiales, ¿no?, porque es otra forma también de adaptar eso, ¿no? Sí, y por ejemplo están unas, por ejemplo, de las que están desapareciendo, al menos no en muchos lugares, pero bueno, perdón, en muchos lugares de la zona centro y montaña baja, es la danza de las muditas, ¿no? Que por ejemplo de los mudos, ¿no?, son personajes mudos, enmudecidos, ¿no?, donde está, digamos, son como 8 mudos, me parece, ¿no?, y ese personaje de Lucifer, la muerte, el arcángel o el angelito, ¿no?, y ellos, por ejemplo, entre el arcángel y el diablo, ¿no?, tratan de recoger las almas, ¿no?, llevarlas al cielo, al infierno, ¿no?, y la muerte y el tiempo, ¿no?, transcurren alrededor de ellos, ¿no?, el tiempo transcurre, ¿no?, y la muerte va quitando digamos a los mudos, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces al último pues deja un escenario, se van para el cielo, se van para el infierno, ¿no? Pero sobre todo en todo el personaje del tiempo, esta concepción del tiempo interesantísima, ¿no?